Bienvenidos, en este video vamos a ver las principales características y cuidados de la planta Schefflera. Su nombre completo es Schefflera arborícola. Schefflera en honor al botánico alemán Jakob Christian Schäfer, y arborícola debido a sus hábitos trepadores, pues le gusta crecer apoyándose de los árboles. Pertenece a la familia de las Araliaceae, motivo por el cual en algunas regiones también es conocida como aralia. Es originaria de las zonas tropicales de Taiwán. También hay indicios de que algunas especies provienen de las zonas tropicales y subtropicales de China y Nueva Zelanda. Es un arbusto de hoja perenne que, sembrado en el suelo, puede llegar a medir hasta 5 metros de altura. Una vez que alcanza la madurez, florece y da frutos. Estos se agrupan en racimos de color naranja, que llegan a medir hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro. Cuando alcanza un tamaño considerable y sus raíces no le son suficientes, produce raíces aéreas, que crecen hasta llegar al suelo y encajarse en él, con el fin de proveerse de más humedad y más nutrientes. Es una planta a la que le gusta mucho la luz y la humedad. Aunque le toma algo de tiempo, casi siempre podrá adaptarse a estar bajo el sol. Sus hojas son palmicompuestas, lo cual significa que tienen forma de lámina y se componen por grupos de hojas más pequeñas llamadas foliolos. Por lo regular tienen un número impar de foliolos. Lo más común es que tengan 7 o 9 foliolos, con un foliolo en la punta de la hoja y 1, 2, 3 y 4 pares de foliolos más. Sus hojas pueden ser de color verde sólido o jaspeadas en distintos tonos de verde, amarillo y blanco. La Schefflera se puede sembrar en maceta de cualquier medida. Desde luego, esto determinará su tamaño y crecimiento. Por ejemplo, esta planta está en una maceta de 23 centímetros de alto y hasta ahora ha alcanzado una altura de 80 centímetros, incluyendo la maceta. Esta otra planta está sembrada en una maceta de 32 centímetros de alto y hasta ahora ha alcanzado una altura de 120 centímetros, incluyendo la maceta. También puede sembrarse en macetas pequeñas o con poco fondo y puede ser tratada como bonsái mediante los cuidados y la poda constante de su follaje y de sus raíces. Debido a ello, algunas personas conocen a esta planta como árbol paraguas o árbol sombrilla enano. En cualquier caso, es una planta que necesita poca agua. En verano basta con regarla un día sí y 3 días no, y en invierno un día sí y 4 días no. Si la tienen en el interior de su casa, les recomiendo sacarla al patio para regar todo su follaje al menos una vez al mes. Servirá para retirarle el polvo y que se humedezca. A mí me gusta sacarla hasta media tarde para que no se asolie. Luego de regarla, la dejo toda la noche afuera para que se seque y que se refresque, y al día siguiente la vuelvo a meter muy temprano, antes de que le dé el sol. Aunque es poco común, pueden llegar a tener un poco de plaga, sobre todo cuando están en el interior de la casa, debido a la falta de ventilación. En esos casos, la planta resiste muy bien si se le retira la plaga con un trapito impregnado de alcohol, del mismo alcohol que tenemos en nuestro botiquín. Luego de 30 minutos de haberla limpiado con el alcohol, la vamos a enjuagar abundantemente con agua y esperaremos a que seque muy bien antes de volver a meterla al interior de la casa. En cuanto a su toxicidad, se recomienda mantenerla lejos de las mascotas, ya que puede causarles irritación oral, vómito y dificultad para comer. Si alguna mascota ingiere una cantidad excesiva de esta planta, los síntomas pueden llegar a ser graves. En cualquier caso, se recomienda acudir con un veterinario. Voy a aprovechar para compartirles un tip.
Este tipo de macetas luce mucho si de vez en cuando la limpian muy bien con un trapo húmedo y una vez que se seque le untan un poco de aceite. Hará que se vea como nueva y vuelva a destacar el grabado que tiene tipo canasto. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.